Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 542. Después del último de los hombres está el presidiario. El presidiario no figura, digámoslo así, entre los vivientes. La ley le ha privado de toda la cantidad de humanidad que puede quitar a uno. Mario en las cuestiones penales admitía, aunque demócrata, el sistema inexorable y tenía cerca de los que la ley hiere todas las ideas de la ley. No había hecho aún preciso decirlo todos los progresos. No era aún capaz de distinguir entre lo escrito por el hombre y lo escrito por Dios, entre la ley y el derecho. No había examinado y pesado el derecho que se toma el hombre de disponer de lo irrevocable, de lo irreparable. No le irritaba palabra vindicta. Parecíale natural que ciertas infracciones de la ley escritas fuesen seguidas de penas eternas y, y aceptaba como procedimiento de civilización la condena social, lo cual no significa que más adelante dejase de avanzar infaliblemente, pues su índole era buena y estaba compuesta del fondo de progreso latente. En las ideas, en las ideas que entonces profesaba, Juan Valjean era para él disforme y repugnante. Era el, re- Era el réprobo, el presidiario. Esta voz le causaba el efecto de la trompeta del juicio final, y después de haber considerado por mucho tiempo a Juan Valjean, su último gesto fue volver la cabeza. Va de retro. Mario, fuerza es reconocerlo, insistir en ello, aunque interrogase a Juan Valjean hasta el punto de decirle, ¿me confesáis? No le había dirigido dos o tres preguntas decisivas, y no porque no le ocurriese, que sí se le habían ocurrido, pero inspirábale cierto pavor. El desván de Jondrette, la barricada, Javert, quién sabe a dónde habría llegado las revelaciones. Un no parecía hombre de retroceder. Quién sabe si Mario, después de empujarle, no hubiera deseado retenerle. No nos ha sucedido a todos, en circunstancias supremas, hacer una pregunta y taparnos luego los oídos para no oír la contestación. Estas flaquezas son propias sobre todo de enamorados. No es prudente interrogar hasta lo último a las personas colocadas en situaciones siniestras, en especial cuando la parte indisoluble de nuestra vida se encuentra fatalmente mezclada con ellas. De las explicaciones desesperadas de Juan Valjean podría brotar alguna luz espantosa. Y quién sabe si la horrible claridad no le extendería esta Cosette, esparciendo una especie de matiz infernal sobre la frente de aquel ángel. La fatalidad tiene de esas solidaridades en que la marca del crimen se graba en la misma inocencia por la sombría ley de los reflejos colorantes. Las más cándidas figuras pueden conservar para siempre la reverberación de una vecindad horrible. Con razón o sin ella, Mario había tenido miedo. Sabía ya demasiado y más bien quería aturdirse que ilustrar. El colmo de la desesperación llevó a Cosette en sus brazos, cerrando los ojos por no ver a Juan Valjean. Este hombre era la noche, noche palpitante y terrible. ¿Cómo atreverse a buscar el fondo? Es atroz dirigir preguntas a la sombra. ¿Quién sabe lo que va a responder? El alba pudiera perder eternamente su blancura. Tal situación de espíritu era para Mario una perplejidad dolorosa. Pensar que aquel hombre se rozaría en lo sucesivo, aunque apenas con Cosette. Reprendiese ahora no haber hecho esas formidables preguntas, ante las cuales había retrocedido, de las que hubiera podido resultar una decisión implacable y definitiva. Encontrábase demasiado bueno y generoso, una palabra demasiado débil, debilidad que le indujo a consentir en una imprudencia. Se había dejado conmover, suya era la culpa. Debía pura y simplemente alejar de su casa a Juan Valjean. Indignábase contra sí mismo, contra el torbellino de emociones que le habían aturdido, cegado y arrastrado. ¿Qué haría ahora? Las visitas de Juan Valjean le repugnaban profundamente. ¿Qué significaba aquel hombre en su casa? Esta pregunta le ponía de nuevo al borde del abismo, que no osaba profundizar. Hasta temía sondearse a sí propio. Habría ofrecido en un momento de conmoción, de debilidad. Es preciso cumplir la palabra que se da aunque se dé, y sobre todo si se da a un presidiario. Sin embargo, su principal deber era hacia Cosette. En suma, existía en él una repulsión que lo dominaba todo. María resolvía este confuso agrupamiento de ideas en su cerebro, pasando de una a otra y sobresaltándole todos.
de donde resultaba para él una agitación profunda, agitación que le costó mucho ocultar a Cosette, pero el amor que su talento le ayudó a conseguirlo. Por lo demás, hizo sin objeto aparente algunas preguntas a Cosette, cándida como una paloma y sin recelar nada. Le habló de su infancia y de su juventud, convenciéndose cada vez más que el presidiario le había sido respecto de Cosette todo lo bueno, paternal y respetable que cabe en una criatura humana. Cuanto Mario había entrevisto y supuesto era verdad. Aquella ortiga siniestra había amado y protegido a aquel lirio. Libro octavo, el crepúsculo de la tarde. Uno, el primer piso. El día siguiente, cuando empezaba a oscurecer, Juan Valjean llamó a la puerta cochera de la casa de Jean Gillenormand. Vasco le recibía encontrándole allí como ex profeso y por orden de algo. A veces basta con decir a un criado, espera a fulano. Vasco, sin aguardar a que Juan Valjean se adelantase hacia él, le dijo en la palabra. El señor Balón me ha encargado que os preguntáis si queréis subir o quedaros abajo. Juan Valjean respondió, quedarme abajo. Vasco, respetuoso como siempre, abrió la puerta de sala y dijo, voy a avisar a la señora. La habitación en que Juan Valjean entró era un primer piso abovedado y húmedo, que servía a veces de bodega, y quedaba a la calle con el suelo de ladrillos encarnados, y una mala ventana que permitía apenas el paso de unos míseros rayos de luz a través de los barrotes de hierro. No era este cuarto de los que el zorro, el plumero y la escoba molestan. El polvo yacía allí tranquilo. Las arañas campeaban libremente. Una hermosa tela desplegaba con lujo muy negro y con adornos de moscas muertas. Giraba alrededor de uno de los vidrios de la ventana. La sala pequeña y baja de techo, que estaba amueblada con unas cuantas botellas vacías, amontonadas en un rincón. La pared revocada de chimenea de madera, perdón, la pared revocada de amarillo, se iba descascarillando a toda prisa. Viese el fondo de una chimenea de madera pintado de negro y encendido, lo cual indicaba que se había contado con la respuesta de Juan Valjean abajo. La chimenea de a cada lado de la chimenea había un sillón, y entre los dos sillones a modo de alfombra, una manta de cama, vieja, mostrando más hebra que lana. El alumbrado de la habitación consistía en una llama de chimenea y el crepúsculo de la ventana. Juan Valjean se sentía fatigado, pues llevaba algunos días sin comer ni dormir, y dejó caer en uno de esos sillones. Vasco vino, pues, sobre la chimenea una bujía encendida y se retiró, sin que Juan Valjean, con la cabeza inclinada hasta tocar el pecho, hubiese notado lo más mínimo. De repente se levantó como sobresaltado. Cosette estaba detrás de él. No le había visto entrar, pero había sentido que entraba. Se volvió y contempló con éxtasis. Estaba adorablemente hermosa. Pero lo que miraba de aquella suerte no era la hermosura material, sino el alma. Padre, exclamó Cosette, sabía vuestras rarezas, pero jamás me hubiera figurado que llegasen a tanto. Vaya una idea. Dice Mario que os habéis empeñado que os reciba aquí. Sí, me he empeñado. Ya esperaba esa respuesta. Está bien, os prevengo que voy a armar un escándalo. Empecemos por el principio. Padre, besad. Le presentó la mejilla. Un Valjean pareció inmóvil. No, no os movéis. Declaro que vuestra actitud es de una persona que se ha hecho culpable. Os perdono, sin embargo. Jesucristo ha dicho, presentad la otra mejilla. Aquí la tenéis. Y le presentó la otra mejilla. Juan Valjean no se movía, parecía clavado en el suelo. Esto se pone serio, dijo Cosette. ¿Qué os ha dicho? Me declaro ofendida y me debéis una satisfacción. Comeréis con nosotros. He comido ya. No es verdad. Haré que el señor Gillenormand os riñe. Los abuelos están encargados de reñir a los padres. Vamos, subid conmigo al salón. Pronto. Imposible. Al llegar allí, Cosette perdió algún terreno. Cesó de mandar y pasó a las preguntas. Imposible. ¿Por qué? Escogéis para verme el cuarto más feo de la casa. Aquí se está muy mal. Sabes, Juan Valjean se detuvo y luego continuó como corrigiéndose a sí propio. Sabéis, señores, que yo soy raro, que tengo mis caprichos. Cosette dijo una palmada. Señora, ¿sabéis cuántas novedades? ¿Qué significa esto? Juan Valjean le miró con la sonrisa dolorosa que recorría de vez en cuando. Habéis querido ser señor y lo sois. Para vos no, padre. Cesad de llamarme padre. ¿Cómo? Llamadme señor Juan. Juan, si gustáis. No soy ya padre, sino... No sois ya padre, ni soy yo Cosette. Que os llame señor Juan. ¿Qué significan estos cambios? ¿Qué revolución es esta?
¿Qué ha pasado? Miradme a la cara y no aceptáis un cuarto en esta casa. El cuarto que os he tenido, que os tenía destinado. ¿Qué mal os he hecho? ¿En qué os he ofendido? ¿Ha ocurrido algo? Nada. Y entonces, todo sigue lo mismo. ¿Por qué me dais de nombre? También vos habéis mudado el vuestro. Rióse como antes, sin medio. Siendo vos la señora de Pomercy, muy bien puedo ser yo el señor Juan. No comprendo una jota. Esto es raya en estupidez. Pediré permiso a mi marido para que seáis el señor Juan y espero que no consentirá. Me disgustáis en extremo. Los caprichos no deben ir hasta ocasionar pesadumbre a su niño, a su cosete. No tenéis derecho a ser malo, vos que sois tan bueno. Juan Valjean no respondió. Tomóle ella vivamente las dos manos y con un movimiento irresistible a nivel de sus ojos, le estrechó contra su cuello por debajo de la barba, profunda señal de cariño. Oh, le dijo, sed bueno. Y prosiguió, ved lo que yo llamo ser bueno, mostrándoos amable, venid a vivir con nosotros. Que hay pájaros como en la calle Plumet. Dejad de ese agujero en la calle de hombre armado. No queráis que adivinéis charadas, sed como todos. Almorzad, comed en vuestra compañía, sed mi padre. Él retiró las manos. No necesitáis ya de padre, tenéis marido. Cosette se incomodó. ¿Con que no necesito de padre? No hay sentido común en lo que decís. Si la tía Santos estuviese aquí, repuso Juan Valjean, como el que busca testigos, porque tiene que asirse hasta de un cabello. Sería la primera que convendría en que soy hombre antojadizo. Nada nuevo hay en todo esto. Siempre me ha gustado a mí un rincón. Pero si aquí hace frío, sí apenas se ve. Es abominable antojo el de querer que os llame señor Juan Valjean. Me opongo resueltamente que me digáis. Vos. Cuando venía, respondió Juan Valjean, vi en la calle de San Luis un bonito mueble. Es una casa de ebanista. Si yo fuese mujer y linda, no dejaría de adquirirlo. Un tocador a la moda de palo de rosa incrustado, mueble de gusto. Oh, qué ruindad, replicó Cosette. Con exquisito donaire, apretando los dientes, separando los labios, sopló contra Juan Valjean. Era una gracia imitando a un gato. Estoy furioso, prosiguió. Desde ayer me hacéis todos rabiar. No comprendo una palabra, pues no me defendéis de Mario, ni Mario me sostiene contra vos. Estoy sola. Arreglo mi cuarto poniendo en la obra mis cinco sentidos y me dejáis desairada. Encargo a Nicolás una comida de familia y me responde que no acepta. Y mi padre Fauchelevent quiere que me llame señor Juan. Le recibo en una vieja y húmeda cueva cuyas paredes tienen barbas y, y donde en vez de cristales hay botellas vacías y en vez de cortinas telarañas. Sois un hombre raro, convengo en ello, es vuestro carácter, pero no ha de haber alguna tregua para los que se casan. No parecen bien estas rarezas así enseguida. Vais pues a vivir muy contento en vuestra abominable calle del hombre hermano. Me he pasado yo en ellas pocos malos ratos. ¿Qué resentimiento tenéis de mí? Me causáis mucha pena, vaya. Formalizando de repente, clavó la vista en Juan Valjean y añadió, os pese que sea dichoso. La candidez sin saberlo penetra a veces en lo más hondo. Esta pregunta sencilla de Cosette era profunda para Juan Valjean. Cosette quería solo arañar y destrozar. Juan Valjean se puso pálido, permaneció un momento sin responder. Luego, con su acento indescriptible y hablando consigo mismo, murmuró, tu felicidad era el objeto de mi vida. Dios al presente puede quitármela sin que haga falta nada. Cosette, eres dichosa y mi visión ha terminado aquí. Ah, me habéis dicho eres, exclamó Cosette, y se arrojó en sus brazos. Juan Valjean, desvanecido, le estrechó contra su pecho, pareciéndole casi que la recobraba. Gracias, padre, dijo Cosette. Aquel arrebato iba a volverse doloroso para Juan Valjean. Escondióse con dulzura los brazos de Cosette y tomó el sombrero. ¿En dónde vais? Preguntó Cosette. Juan Valjean respondió. Me retiro, señor. Os aguardo. Y desde el umbral añadió, os he tuteado. Decid a vuestro marido que no volverá a suceder. A sucederme, perdón. Juan Valjean salió dejando a Cosette atónita con aquel adiós enigmático. 2. De mal en peor. Juan Valjean volvió al día siguiente a la misma hora. Cosette no le hizo preguntas ni mostró admiración, ni dijo que sentía frío ni habló mal de la sala. Evitó al mismo tiempo llamarle padre y señor Juan. Dejó que le tratase de vos y de señor. Entonces, sin embargo, que estaba menos alegre, hasta triste hubiera estado, pero no le era posible. Probablemente
había tenido con Mario una de esas conversaciones en que el hombre amado dice lo que quiere y sin explicar nada satisface el objeto de su cariño. La curiosidad de los enamorados no se extiende a menudo más que su amor. La sala baja estaba algo más elegante. Vasco había suprimido las botellas y Nicolás a las arenas. Las visitas continuaron siendo diarias. Juan Valjean no tuvo valor para ver en las palabras de Mario otra cosa que la letra. Mario, por su parte, se ingenió de manera que siempre se hallaba ausente cuando Juan Valjean iba. Las personas de la casa se acostumbraron a aquel nuevo capricho de Jean Fauchelevent. La tía Santos contribuyó a ello, repitiendo que su amo había sido siempre así. El abuelo decretó que era un extravagante. Esto bastó, además de que a los 90 años no son posibles ya las relaciones amistosas. Toda esta juxtaposición, un recién venido es una molestia, no hay sitio para él. Todos los hábitos están adoptados. El señor Gillenormand se alegró de verse libre de Fauchelevent o Tranchelevent y añadió, este género de extravagante es muy común. Ejecutaba toda clase de rarezas y motivos. El marqués de Canaples era peor aún, pues compró un palacio para vivir en las guardillas. Son apariencias fantásticas de ciertas gentes. Nadie entrevió la siniestra realidad, más que había de adivinar semejante cosa. Hay pantanos así en la India. El lago presenta un aspecto extraordinario, inexplicable, estremeciéndose sin que la impulse el viento, mostrando agitación cuando debiera estar tranquila. Tranquila. Se mira su superficie y no se ve la hidra que se arrastra en el fondo. Muchos hombres tienen también un monstruo secreto, un mal que alimentan un dragón que los roe, la desesperación que habita en su noche. Ese individuo se asemeja a los demás, va y viene, ignorándose que lleva dentro de sí un horrible dolor, parásito que le devora con sus 1000 dientes, hasta dejarle muerto. Desde este punto de vista, el hombre es a manera de un remolino, donde el agua, aunque estancada, tiene una gran profundidad. De vez en cuando se nota cierta conmoción incomprensible en la superficie. Formación de onda misteriosa que se desvanece y luego vuelve a aparecer. Una burbuja de aire sube y revienta. Es la respiración del animal desconocido. Algunas costumbres extrañas, por ejemplo, llegar a la hora en que los demás se marchan, ocultarse cuando los demás se dejan ver, no abandonar nunca la capa de tristeza, buscar el paseo solitario, preferir la calle desierta, no mezclarse en las conversaciones, evitar los sitios concurridos y las fiestas, parecer que se está bien y vivir pobremente, tener aunque rico la llave de su casa en el bolsillo y la vela en la portería, entrar por la puerta falsa, subir en la escalera secreta. Todas estas singularidades insignificantes, hondas burbujas de aires, pliegues fugitivos en la superficie, provienen muchas veces de un fondo formidable. Varias semanas transcurrieronse así. Em, Poco a poco entró Cosette en una vida nueva. El matrimonio crea relaciones. Las visitas son su necesaria consecuencia y el cuidado de la casa ocupa gran parte del tiempo. Cuanto a los placeres de la nueva vida, no eran costosos para Cosette, pues se reducía a uno solo, estar con Mario. Su principal gloria era salir con él y no separarse de su lado. Ambos sentían su placer cada vez mayor en pasearse asidos del brazo, a la vista de todos, los dos solos. Cosette experimentó una contrariedad. La tía Santa no hizo sus buenas migas con Nicolás y se marchó. Cuanto al abuelo, su salud era excelente. Mario defendía de tiempo en tiempo algunas causas. La señorita Gillenormand pasaba agradablemente junto a la nueva familia a la vida lateral que parecía bastar. Juan Valjean iba todos los días. Sustituidos el voz al tú y las expresiones de señor y señor Juan Valjean a las de su trato familiar antiguo, encontraba el Cosette distinto de lo que antes era. Hasta el empeño que había tomado en separarle de él le salía bien, pues Cosette se mostraba cada vez más alegre y menos cariñosa. Sin embargo, queríale siempre mucho, y Juan Valjean lo conocía. Erais mi padre y no lo sois ya. Erais mi tío y habéis cesado de serlo. Erais el señor Fauchelevent y sois el señor Juan. ¿Quién sois, pues? No me gustan estas cosas. Si no os conociese, os tendría miedo. Continuaba viviendo en la calle del hombre armado, porque no podía resolverse alejar del barrio donde habitaba Cosette. Al principio no permanecía al lado de Cosette sino unos cuantos minutos y luego se marchaba. Poco a poco se fue acostumbrando a alargar sus visitas, como si aprovechase la autorización de los días que iban también creciendo. Llegaba más temprano y se despedía más tarde. Cierto día Cosette le dijo maquinalmente padre y un relámpago de alegría iluminó el sombrío rostro de Juan Valjean.
Llamadme Juan, fue su única respuesta. Ah, es verdad, dijo Cosette riéndose. Señor Juan. Eso, le explicó aquel desgraciado, volviéndose para que ella no le viera enjugar los ojos.